Vamos a orar juntos. Dios nuestro Padre, que nos amas, santo y misericordioso, la semana pasada nos hemos reunido juntos para aprender juntos tu palabra. Esta vez también te damos muchas gracias por haber ayudado a muchas almas a poder entender tu gracia y a recibir la salvación. Cuando no conocíamos a ti, Señor, tú nos amaste primero. Y cuando estábamos perdidos en medio de nuestros pecados, Señor Jesucristo ha recibido nuestra eterna perdición y maldición a causa de nuestro pecado, y por la sangre tuya que has derramado, has quitado todos nuestros pecados, nos has dado la salvación tan grande. Ahora que hemos recibido la salvación, nos has hecho tus santos hijos y nos has dado la esperanza eterna con la que podemos entrar en el cielo. Ahora, nosotros que nos hemos sido redimidos por tu sangre preciosa, ayúdanos a que podamos vivir dignamente con tu palabra, siempre dándonos tu palabra y tu entendimiento para poder recibirte a ti, Señor, cuando vuelvas a venir. De en medio de nosotros, todavía si hay algunos que no han entendido tu amor, abre su corazón para poder entender tu amor y tu gracia tan asombrosa. Nosotros que hemos recibido la salvación, ayúdanos a poder vivir. ¿De qué manera podemos vivir en el resto de nuestra vida? Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar la palabra Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 26 a 29. Se los leo. Marcos capítulo 4, de versículo 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Hasta ahí. La semana pasada nosotros tuvimos el primer seminario de la Biblia el año. Así que durante una semana en lo que aprendíamos tu palabra, la palabra de Dios, esta vez pienso que ha habido muchas personas que han recibido la salvación, que era nuestro propósito. Al ver el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 3, dice, si descuidamos una salvación tan grande. Desde capítulo 1 del libro de Hebreos, habla de cuán grande es la gracia con la que Dios nos salva. De varias formas nos habla, y sea en Antiguo y Nuevo Testamento, entre las obras que Dios hace, la más grande, la más importante es salvar a las almas. Los hombres que han sido creados a la imagen de Dios están alejados de Dios y están destinados a recibir el juicio y la maldición, pero Dios no los deja así que vayan al infierno, sino para redimir nuestros pecados ha enviado a su Hijo unigénito, al Señor Jesucristo, a esta tierra para recibir el juicio y la maldición en nuestro lugar. Ha muerto en nuestro lugar, derramando su sangre preciosa para quitar nuestros pecados para siempre,
y habiendo quebrado la potestad de la muerte, nos ha dado el gran testimonio para poder creer nosotros. Y este evangelio que ha empezado desde Jerusalén y que se ha predicado en Judea, desde que el Señor Jesucristo se fue del mundo, este evangelio se ha predicado en Corea, que es el país que está en el extremo del lado oriental. Es algo asombroso. El hecho de que cada persona reciba la salvación es lo más valioso que todas las cosas del mundo, ya que el alma de una persona es más valiosa que todas las cosas del mundo, es lo que dice el libro de Mateo capítulo 16. Y el hecho de que hayamos recibido la salvación significa que se nos ha cumplido el propósito de por qué hemos nacido en este mundo. Vinimos a esta tierra para conocer el amor de Dios y recibir la salvación. El propósito de la venida del Señor Jesucristo es para morir por nuestros pecados y para darnos la vida eterna. Ahora nosotros que hemos recibido la salvación, cuyo propósito es salvar a otras almas perdidas, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando una persona recibe la salvación, no es que su familia vaya a recibir salvación automáticamente, sino significa que cuando una persona recibe la salvación, ahora va a querer predicar esta palabra a su esposo, a su esposa, a sus amigos, a sus conocidos, a las personas que están a su alrededor. Es porque sabe que ellos también han sido creados a la imagen de Dios y sabe que también Cristo aún ha muerto por su espíritu. Por eso va a querer predicar esta palabra primero a su familia. Es lo más urgente para cada salvo. Uno mismo va a ir al cielo ya que es salvo, pero pensando que su esposo, su esposa, sus padres, sus hermanos, sus hermanas van a ir al infierno, ¿cómo los dejaría ir al infierno? Si realmente son salvos, no los estaría mirando ir al infierno. Así que si hacen la oración con todo corazón, con el corazón ansioso, luego su familia recibirá la salvación. Pero hay algunos que rechazan recibir salvación hasta el fin, diciendo, pues déjame ir al infierno, solo tú crees en Cristo, pues ¿qué te importa? Bueno, si rechazan hasta el fin, pues ni modos, pero esta vez también nosotros los cristianos salvos que hemos recibido la salvación primero, hemos predicado la palabra a la familia cercana, a los vecinos, a los conocidos, por los cuales hemos hecho la oración desde hace mucho tiempo. Así nos hemos esforzado y esta vez los hemos traído a la iglesia y algunos han recibido la salvación. Si uno sabe cuán grande es y valiosa es la salvación que han recibido, entonces van a poder valorar la salvación de otras personas. Y cuando ven que cada persona recibe la salvación, se hace la gran alegría y gozo para nosotros. Y Dios también se va a alegrar tanto, así que nos gozaremos juntamente con Dios. Esta vez también los hermanos, las hermanas han hecho la oración mucho por seminario de la Biblia, así que les damos muchas gracias por ello. En varias partes de la iglesia, algunas han hecho la comida en medio de la cocina, otros en la parte de estacionamiento para hacer servicio de estacionar los carros, de verdad. Otros también, los miembros del coro de la iglesia. Y además de ellos, en varios lugares donde no se ven, han hecho mucho trabajo, así que se les agradece mucho y Dios los conoce, que han hecho mucho trabajo. La obra más importante, valiosa que podamos hacer en este mundo es salvar a las almas perdidas.
No es que un alma pueda recibir salvación con la autoridad de un presidente. A pesar de que el más rico del mundo invierta toda su riqueza dinero, tampoco puede comprar un alma. Los científicos han hecho cohete y lo mandan a la luna y a otro planeta, pero con la fuerza de la conciencia tampoco pueden enviar a una persona al cielo. Aunque puedan hacer muchas cosas, por ejemplo, los doctores también, pero tampoco pueden enviar a una persona al cielo. Así que cuán valiosa es la obra que nosotros hacemos. Es la misión más grande que Dios nos ha mandado y, y es el propósito de la vida de los cristianos salvos. Así que es lo que no tenemos que olvidarnos ni un momento. Resulta que esta vez también muchos han recibido la salvación, por los cuales también en toda República Coreana hay más de 225 iglesias y en los países extranjeros hay como 926 iglesias en más de 80 países. La razón por la que este evangelio se está predicando fuertemente es porque los primeros salvos están haciendo la oración de todo su corazón, haciendo el servicio con el corazón de Dios, quien quiere que ninguna persona perezca. Por eso sigue habiendo esa obra de la salvación. Pero no es que esta era de la gracia vaya a durar para siempre, sino cuando Jesucristo vuelva a venir otra vez en el aire, se nos acabará esta oportunidad con la que podemos salvar a las almas. Antes de que llegue este tiempo, vamos a hacer el mayor esfuerzo que podamos hacer para salvar a un alma más. Esta vez, los que han conocido el amor de Dios, están presentes en este lugar. Les damos una gran bienvenida a todos ustedes y los felicitamos mucho. Ahora todos los salvos tenemos al mismo Padre, Dios Padre, y somos hermanos. Al ver el libro de Efesios 2:19 dice que somos miembros de la familia de Dios. O sea, somos más cercanos que la familia de la sangre. Por el amor de Jesucristo y por su gracia nos hemos unido y somos los más cercanos, que nos amamos unos a otros. A pesar de que en este mundo seamos cercanos de alguien, esta relación algún día va a terminar, porque es la de la tierra. ¿Creen que en el cielo vaya a haber afecto humano con que van a poder vivir para siempre? No es así. Nosotros tenemos la misma esperanza, el mismo amor de Cristo, con los cuales estamos viviendo juntos y cuando vayamos al cielo también viviremos para siempre. Aun cuando vayamos al cielo nos vamos a conocer unos a otros, pero no va a haber afecto humano como el que existe en este mundo. Dice la palabra Primera de Corintios capítulo 13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Cuando vayamos al cielo, ya no necesitaremos la fe, ni necesitaremos la esperanza, ya que se nos cumplirá, pero el amor es el que durará para siempre aún en el cielo. O sea, somos los que viviremos para siempre en el cielo, por eso aún en esta tierra hay que vivir juntos siempre. Claro, ya que tenemos la carne, vivimos de manera limitada. Tenemos todavía nuestra familia de la sangre y vivimos aparte, pero aún así nuestro corazón y nuestra mente es una. Así que será importante que aprendamos sobre en el resto de nuestra vida qué hay que aprender, qué hay que vivir. Por eso el día de hoy les voy a hablar sobre de qué manera hay que vivir los cristianos salvos que han recibido la salvación, ya que es muy importante. Claro, tienen que seguir escuchando acerca de la salvación que han recibido para saber cuán grande es. Imagínense, es un regalo tan grande que han recibido, pero con el paso del tiempo
tendrán que ir conociendo acerca del valor de este regalo. Mientras más conozcan el valor de este regalo, todavía estarán más agradecidos y estarán alegres. Así que en lo que aprendan la Biblia, tienen que ir conociendo cuán grande es el valor de la salvación. Tampoco yo lo conozco exactamente. Mientras más nosotros aprendemos y conocemos, todavía viviremos más agradecidos y con alegría, y vamos a querer vivir para la gloria de Dios, y así Dios nos ayudará. Bueno, en esta palabra Marcos capítulo 4 que acabamos de leer, es la que Jesucristo ha hablado hacia la multitud que estaban reunidos en el lago de Galilea de Israel. Es la última parte de su largo sermón. Jesucristo, para explicarles la verdad importante para que cualquier hombre pudiese entender, les explicaba con las parábolas. Le gustaba explicar así con las parábolas. En este caso, la parábola de echar la semilla. Por lago de Galilea, donde Jesucristo hablaba, había muchos campos. Seguramente viendo estos campos, Jesucristo dijo esta palabra. Yo he ido algunas veces al lago de Galilea de Israel. Así que cuando estuve ahí, se me ocurrió la palabra que Jesucristo hablaba. Por eso versículo 26 dice, decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Dice, el reino de Dios es así, es como tal. Eso significa que Dios es quien hace la obra de salvar a las personas que viven en la tierra para llevarlas al cielo, al reino de Dios. Por eso, el hecho de que una persona reciba la salvación es como esto es así. Es lo que quiere dar a entender. Y Marcos 4:14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Dice que la palabra es la semilla. Por eso 1 de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dentro de la palabra existe la vida eterna. Así que echar esta palabra es como si estuvieran echando la semilla, la cual tiene la vida. Esta palabra habla de quién es Dios, quiénes son los hombres, qué tanto Dios ama a los hombres y qué es lo que Dios hizo, Dios, para salvar a los hombres, lo cual era enviar a su Hijo unigénito. Y de esta manera las almas muertas reciben la salvación y vuelven a la vida. Bueno, toda la palabra incluye estas cosas, así que si se nos predica la palabra, nuestro corazón la acepta como el campo y de ahí empieza la vida. La Biblia dice que algunas semillas caen en medio de camino, otros en medio de pedregales, otros en buena tierra. Así que predicar la palabra es como echar la semilla, pero hay varios tipos del corazón de los oyentes. Hay algunos que tienen corazón muy duro, como el de camino. Por eso, aún escuchando la palabra, no la aceptan así, con el buen corazón. Tienen corazón duro, soberbio. Tienen corazón como el de camino. Así que la semilla echada no puede entrar. Así que dice que las aves del cielo se la comen. Al ver Mateo capítulo 13, dice que la semilla caída en medio del camino significa que las aves, o sea, el diablo llega y se la come, se la quita. La ave se refiere al diablo, quien tiene la potestad del aire. Han escuchado la palabra tan valiosa, pero anda por ahí en medio de su cabeza y luego desaparece. Se la comió. ¿Quién es el que la comió? Satanás. Ahora, la semilla caída en medio de pedregales significa que han escuchado la palabra, pero hay piedras, pedregales.
Así que parece que se arraiga la raíz, pero al salir el sol, se seca. Significa que después de escuchar la palabra, llegan varias tribulaciones y dificultades. Entonces, ya que no tienen la raíz, como que no se aguantan y luego caen. Tampoco ellos son salvos. Ahora, la semilla caída en medio de los espinos significa que parece que va creciendo un poco, pero así como hay espinos, hay afanes, preocupaciones y tentaciones del mundo, como los espinos, por eso hace que no sea fructuosa. Parece que este tipo de la gente se aguanta por un tiempo, va a la iglesia y se congrega, escucha la palabra, pero en lugar de estar agradecido con la gracia, con la salvación que han recibido, su corazón está bien lleno de la codicia del mundo y luego se hace infructuosa. Tampoco son salvos. Qué triste. Así que la semilla caída en medio de la buena tierra se refiere a los que han escuchado la palabra y se dieron cuenta y ha crecido y da fruto a 30, a 60, a 100 por uno, dice. Son los que aceptan la palabra con el buen corazón y la entienden. Y luego de ahí brota, como dice Marcos capítulo 4, en lo que ellos duermen de día y de noche. Eso se refiere al paso de tiempo. Duerme y se levanta de noche y de día. Y dice, primero hierba. Primero sale hierba, se refiere al comienzo de la vida. Y después sale la espiga. Se refiere al crecimiento de la vida. Y después grano lleno en la espiga, dice la palabra. Esto se refiere al fruto de la vida. Y de ahí se mete la hoz y luego la cosechan y la meten en el granero. Así que esta palabra habla de 3 procesos. Al ver la Biblia, así como esto, para que todos puedan entender fácilmente, está hablando con la parábola. En este caso, con la hierba, que es el inicio de la vida, y la espiga, que es el proceso del crecimiento, y luego grano lleno en la espiga, o sea, se refiere a ir al reino de Dios. No es que puedan ir al cielo si pasan todos estos 3 pasos, sino significa que si con solo haber recibido la salvación, en cualquier momento en que mueran van a ir al cielo. En caso de malhechor que ha muerto junto a la cruz del Señor Jesucristo le dijo así, hoy tú estarás conmigo en el paraíso. En cuanto recibió la salvación, luego se fue al cielo. Pero este malhechor, después de haber recibido la salvación, no hizo nada, ni pudo hacer nada para Jesús. O sea, en caso de los salvos, en cualquier momento en que mueran, automáticamente van a ir al cielo. Pero eso no es normal, porque si son salvos, tienen que vivir en este mundo dignamente como los salvos y después ir al cielo. Los hombres también nacen en este mundo y después necesitan pasar proceso de crecimiento. Su cuerpo va creciendo, su mente y su personalidad. Se necesita este proceso de crecimiento para poder madurar. En caso de la estatura, si llega a tal grado, ya deja de crecer. Pero en caso de la personalidad, tiene que ir creciendo en toda su vida. Hay algunos que tienen cuerpo bien grande, pero su personalidad es como la de un niño pequeño. Y su mente es como la de un niño pequeño. Así que tanto el cuerpo como la personalidad y la mente tienen que ir creciendo
para que esta persona luego pueda hacer también el trabajo y alguna obra. De la misma manera, después de recibir salvación, tenemos que ir creciendo espiritualmente, ir teniendo la personalidad de Cristo y después vivir para la gloria de Dios. ¿No es así? Para lo cual, lo primero es nacer como hijo de Dios. Nacer es de una vez, es de un momento. Y no hay ninguna persona que haga algo para nacer, sino por solo los padres nacen. De la misma manera, no es que hayamos hecho algo para poder recibir salvación, sino Dios nos ha salvado de manera gratuita. Libro de Santiago 1:18 dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Solo nos hizo nacer por su palabra y por su gracia, así que ya somos hijos de Dios. Primero, el inicio de la vida. La hierba significa que cuando hemos recibido la salvación se nos salió. Al ver Colosenses 1:6 dice que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo. El Evangelio ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo. Evangelio que ha empezado y que se ha circulado en la parte occidental, ahora ha llegado al lado oriental. Este evangelio ha sido predicado por medio de otros hermanos salvos. Si no conocieran a otros salvos, sería muy difícil recibir la salvación. En mi caso también, si no hubiera conocido a un salvo, no hubiera recibido la salvación. Yo, en este caso, en este momento, iba a ser profesor de la teología, de la carrera teología, pero sin haber recibido la salvación. Pero yo así hubiera ido al infierno llevando conmigo mismo a muchas personas al infierno. Al pensar en esto, a mí me da mucho miedo. Para poder recibir salvación, tienen que conocer a otras personas que son salvas. La vida es la que hace nacer otra vida. Por eso, el hecho de que hayan conocido a los primeros salvos es una gran suerte, sean sus amigos, sean sus familiares. Los salvos les han predicado el Evangelio con que han recibido la salvación. Es una gran suerte y es algo asombroso. Así que Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, lleva fruto y crece también vosotros. Es el día en que han recibido la salvación. A través del Espíritu Santo llegaron a conocer el Evangelio y recibir la salvación. En lo que escuchaban la palabra, el Espíritu Santo les hacía entender esta palabra. Pudieron entender esta palabra no porque sean inteligentes, sino con el corazón abierto, si escuchan la palabra, buscándole a Dios, el Espíritu Santo les ayuda a recibir la salvación. Por eso han recibido la salvación del alma. En mi caso, tiene ya más de 60 años que he recibido la salvación. Otros ya tienen 10 años, otros ya tienen 5 años, otros 3 años, otros el día de ayer apenas. Dice la alabanza, soy feliz en su favor, me gozaré, happy day, happy day. ¿Todos tienen este día? A pesar de que se les haya olvidado, tienen este día o tienen que tener este día. Si son salvos, sin falta, deben de tener este día. El día en que conocieron exactamente la gracia de Dios. Por eso, al ver la biografía de los primeros salvos, ellos cuando hablan de su salvación, hablan de la fecha de la salvación hasta la hora en que han recibido la salvación. Claro, la fecha y la hora pueden no ser importantes, pero aún así, ese hecho de que hayan recibido la salvación no se puede quitar o perder. El hecho de que hayamos recibido la salvación ya pasado.
El hecho de que ya hayamos nacido de nuevo ya esté pasado. Es solo una vez en nuestra vida. Así que 1 de Pedro 1, 8 y 9. Bueno, vamos a buscar esta palabra. 1 de Pedro, capítulo 1 de 1 de Pedro, versículo 8. Versículo 8 del Nuevo Testamento. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. No hemos visto a Jesús, pero lo amamos, porque Él nos ha salvado. Todavía no lo vemos, pero creemos en Él. Creemos en Él y nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Las almas que estaban muertas por delitos y pecados volvieron a la vida. La salvación que hemos recibido es la del alma. Ya que somos salvos, como dice, nos podemos alegrar con gozo inefable y glorioso. Es algo que no se puede expresar por la palabra. Es la alegría eterna, la que hemos recibido la salvación. Aunque seamos pobres, estamos alegres. Aunque estemos enfermos, jamás se nos puede quitar esta alegría. Si morimos, de todos modos vamos a ir con el Señor. ¿Para qué nos da miedo? Siempre el Señor estará con nosotros. Ya somos hijos de Dios y tenemos la esperanza eterna de ir al cielo. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es la que se nos cumplió así de una vez. Y ahora la espiga. La espiga se refiere al crecimiento de la vida. Así que vamos a buscar Filipenses capítulo 2, versículo 12 del Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Algunos, al ver esta palabra, dicen, no que somos salvos, pero ¿por qué nos debemos ocupar en nuestra salvación con temor y temblor? ¿Cómo? Con temor y temblor, ¿cómo? Por si vamos a ir al infierno otra vez, por eso con temor no significa esto. La Biblia habla de la palabra salvación varias veces, aunque sea de la misma palabra, pero su significado es diferente. Primero, la salvación del alma se refiere a que las almas que estaban muertas volvieron a la vida. Es la salvación que recibimos primero. Aquí, apóstol Pablo, por haber predicado la palabra, en este caso, estaba encarcelado. Al ver Hechos capítulo 11, 16 habla de que cuando estuvo predicando en Filipo, le azotaron y le encarcelaron y de ahí empezó la iglesia Filipo. Por eso, apóstol Pablo amaba mucho a los hermanos de Filipo y ellos también lo amaban. Siempre hacían la oración por apóstol Pablo y otro hombre llamado Epafrodito, yendo y viniendo, así le apoyaba a apóstol Pablo con muchas cosas. Aun cuando apóstol Pablo estuvo encarcelado, los hermanos de Filipo le apoyaban con muchas cosas. Por eso aquí dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora
Aquí dice mi ausencia, porque ahorita apóstol Pablo está encarcelado, encerrado en la cárcel. Claro, en caso de la salvación de alma, hemos recibido por la gracia, no porque hayamos hecho algo. Pero en caso de esta salvación que dice acá, con temor y temblor, sigue siendo en proceso en caso de esta salvación. Ocupaos, ocúpense en su salvación. No significa que hagan perfecta la salvación que han recibido, porque es imperfecta. La salvación que dice esta palabra, cuyo contenido es diferente de otro. Cuando se les dice, usa bien dinero, esta frase se les dice a los que tienen dinero, a los que no tienen. Bueno, si no tienen dinero, ni siquiera se les puede decir esta palabra, usa bien dinero. Usa bien dinero se les dirige a los que tienen dinero, ¿no es así? De la misma manera, a los que ya han recibido la salvación de alma, se les dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Significa que traten de vivir dignamente, actuar dignamente como salvos, que vayan cumpliendo la salvación en su vida cotidiana. Así que, en caso de esta salvación, siempre que la vayan cumpliendo con temor y temblor, sujetándose a la palabra al Espíritu Santo. ¿Por qué? Con temor y temblor, por si su carne los tienta a cometer pecado. Claro, aunque los salvos cometan pecado, no es que vayan a ir al infierno, pero aún así van a recibir castigo, disciplina de Dios. Luego tendrán la oportunidad de aprender el castigo. Normalmente no pegan a los hijos de otros. ¿Para qué los pegan? Pero regañan y pegan a sus hijos. Después, primero los regaña y si no, después los pegan. Si no obedecen, todavía les pega más fuerte. Si no obedecen también, todavía les pega, en caso de Dios, se los lleva Dios. Por eso, 1 Corintios capítulo 5, de entre los salvos, algunos no se arrepintieron de su pecado. Por eso dice que ellos fueron entregados a Satanás para destrucción de la carne. Pero dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En caso de los salvos, pueden recibir castigo, pero no van a perecer para siempre. Pero aún así tienen que temer, porque cuando estén de pie, el Señor los va a regañar muy fuerte. Eso luego aprenderemos. Bueno, otra vez, aquí dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Les dice esta palabra no porque la salvación de alma se les vaya a perder, sino porque con temor y temblor ahora hay que servirle al Dios Padre en su vida cotidiana. Porque si obedecen, Dios les va a dar el premio. Si desobedecen, Dios les va a pegar. Por eso, en caso de esta salvación, se le llama la salvación de la conducta de la vida. El crecimiento de la fe quiere decir que su conducta va cambiando. Ahora que hemos recibido el amor de Dios, ya tenemos el Espíritu Santo. Así que nuestro corazón poco a poco va siendo como el corazón del Señor. Por eso al ver Gálatas 4:16, los hermanos de la iglesia de Galacia, aunque eran salvos, todavía su vida no ha cambiado. Tenían problemas en su vida cristiana. Así que en versículo 19, así les dijo apóstol Pablo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. En caso de las madres, en toda su vida sufren por dar a luz y después por criarlos. Sufren por dar a luz y después por educarlos, por criarlos. Aun cuando entran en la escuela,
los educan bien, aun cuando sus hijos ya están casados, siempre los padres están pendientes de sus hijos hasta que ellos crezcan. Así que apóstol Pablo también les dijo así, hasta que Cristo sea formado en vosotros. En caso de apóstol Pablo, Cristo ya fue formado en él. Por eso él decía, traigo las marcas del Señor Jesucristo. Parecía que Jesucristo fue reflejado en la vida de apóstol Pablo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Por eso les decía, van pareciéndose. Felipe le dijo al Señor, muéstranos el Padre. Entonces Jesús le dijo, tanto tiempo yo he estado con vosotros. ¿Y por qué me dices así? Muéstranos el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, por medio del Señor Jesucristo se puede conocer la personalidad, el amor de Dios. Jesucristo es Dios mismo que fue hecho carne y que vino al mundo. Por eso dijo así, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Claro, no podemos ser como Jesucristo ni como apóstol Pablo, pero aún así Cristo poco a poco tiene que ser más formado en nosotros para que los demás conozcan que realmente nosotros tenemos a Dios, a Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra forma de vivir, de hablar, de actuar, no que Cristo tiene que ser más formado y apareciendo, por eso así Cristo debe ser más formado. Para lo cual apóstol Pablo dijo así, vuelvo a sufrir dolores de parto. Así se puede entender. Es irse pareciendo a Cristo. Por eso se le llama la salvación de la conducta. Y se le llama la salvación de la vida, ya que tienen que vivir dignamente como los salvos. Esto es la segunda salvación, que tienen que siempre recibir con temor y temblor, sujetándose, obedeciendo al Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso también se le llama la salvación que va creciendo. Por eso, segunda de Tesalonicenses 1:3 dice, vuestra fe va creciendo. Al ver Lucas capítulo 17, Señor Jesucristo dice que apenas cuando es el inicio de la fe, su tamaño es como el tamaño del grano de mostaza. Está muy pequeño el grano de mostaza, pero tiene la vida. En mi caso, yo he ido 3 veces a Israel y ahí he visto el árbol de la mostaza. No es un árbol tan grande, que mide como 2 o 3 metros. En comparación con otros árboles no es tan grande, pero su semilla tan pequeña como la de cigarro o como la de otro árbol, pero en caso de árbol de mostaza, cuando ya está crecido, ya se hace tan grande que las aves pueden poner nido. Dice Cristo también esta palabra. Así que cuando apenas recibieron la salvación, apenas la vida ha comenzado, pero luego que van creciendo se hacen como árbol. Ya crecen como árbol y habla del crecimiento de la fe. Por eso Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses dice 1:3, vuestra fe va creciendo y poco a poco se hace la fe madura. Ahora, la tercera es grano lleno en la espiga. Se refiere al fruto de la vida. Ahora que ya está formada la personalidad de Cristo, y ahora que Cristo ya está formado, tanto en su forma de hablar como en su forma de actuar. Los que dicen que creen en Cristo dentro de la iglesia, del templo, alaban bien al Señor,
y le sirven, pero fuera de la iglesia se ponen a pelear, se ponen celosos, codiciosos. ¿A poco así es la vida de cristianos? Es uno de los dos. Ni han recibido la salvación. O, a pesar de que sean salvos, no es que vayan creciendo con el paso del tiempo. Por eso, 1 Corintios capítulo 3, de 1 a 3, los hermanos de la iglesia Corinto ya tenían mucho tiempo con la salvación. Conocían mucho de la Biblia, tenían muchos dones, pero apóstol Pablo los regañó así, que todavía eran niños en Cristo, que solamente sabían beber leche, pero no vianda. En caso de leche, sí, sabían tomar bien, pero cuando se les da comida un poco dura, vianda, que se les decía, vivan bien para Dios, sacrifiquen para Dios, y dice, se me hace difícil, es una carga pesada para mí, dice. No que la salvación se recibe por la gracia, pero ¿por qué? La iglesia insiste de la ley. Algunos dicen así. Por eso apóstol Pablo les mandó la carta primera de Corintios para que se arrepintieran y segunda de Corintios se la envió después de que ellos ya se arrepintieron y crecieron a un cierto nivel. Yo veo que también algunos salvos, aún pasando muchos años con la salvación, no crecen, no han crecido. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 2. Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dice, como niños recién nacidos. Si son salvos espiritualmente, apenas son niños recién nacidos. Aunque unos ancianos sean salvos, si son salvos apenas son niños recién nacidos espiritualmente. Los niños recién nacidos, ¿qué es lo que buscan? ¿Cigarro? ¿Desean fumar? No. Buscan la leche. Por eso la letra de una alabanza dice así, como los niños recién nacidos buscan la gracia de Dios. En caso de los bebés, estando en el seno de su madre, comiendo la leche, con solo comer la leche se ponen contentos y luego van creciendo. En caso de los animales, en cuanto nacen, por su instinto buscan bien la leche de mamá, la comen, la toman y crecen bien. ¿A qué se refiere en este caso la leche? Se refiere a la palabra de Dios. En esta Biblia hay palabras que se les dan a los recién salvos y otras palabras se les dan a los crecidos y otras palabras se les dan también a los que ya están muy crecidos, ya a los que pueden vivir y morir para Dios y a los que pueden sacrificar lo suyo para Dios. Aunque hayan recibido la salvación, hay algunos que todavía viven para sí mismos, siendo muy egoístas, pensando bien en sí mismos. En caso de los niños pequeños, entre ellos yo veo que se ponen a pelear por un cochecito de juguete, aunque esté roto, por un juguete pequeño. Cuando los adultos los ven, como que pues ven que no están bien maduros. Pero aún así los adultos también, entre ellos, se ponen a pelear como los niños. Cuando los niños juegan con la pistola, con la escopeta de juguete, se creen y piensan que son alguien, pero en caso de los adultos también cuando ya tienen un rango un poco alto,
Se creen, pero todo lo que tiene en este mundo es un juguete. Si lo saben, es un juguete, nada más. Los cristianos no tienen que creerse por estas cosas, porque son muy diferentes de los hombres del mundo. Hasta que Cristo sea formado, hasta que sean maduros. Cristo debe ser formado en la vida de los cristianos salvos. Por eso, segunda de Pedro capítulo 1 dice que hay que ser participantes de la naturaleza divina. Y Jesucristo también, al ver Lucas capítulo 2, versículo 52, dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesucristo nació también en este mundo como niño y después crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios. Jesús también estuvo pasando ese proceso de crecimiento. Ahora que somos salvos, Jesucristo ha entrado en nosotros y como es Cristo, debemos ir creciendo espiritualmente. Así que segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice. Ahora busquemos Primera de Corintios, capítulo 13. Nuevo Testamento, Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Leemos juntos. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, buscaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Apóstol Pablo también, que ha escrito esta palabra, también estuvo pasando el proceso de crecimiento y la etapa de niño. Cuando él era niño, hablaba como niño, pensaba como un niño y juzgaba como niño, aun siendo apóstol Pablo. Pero cuando apóstol Pablo ya fue hombre, dejó lo que era de niño. Al ver a algunos, su forma de hablar, su forma de pensar y actuar es como la de niño pequeño, pues ni modos. Ellos mismos dicen que ya tienen mucho tiempo con la salvación y piensan que están ya crecidos, pero no pueden crecer por paso de mucho tiempo. Hay otros que crecen muy rápido, aunque no tengan mucho tiempo con la salvación, y otros, aún pasando 10 años, 20 años con la salvación, todavía no están maduros. Por eso, en caso de los padres, al ver a sus hijos que andan como quieran, les dicen así, ¿cuándo tú vas a ser hombre verdadero? Bueno, ya es un hombre, pero le dice, ¿cuándo vas a ser un hombre? O sea, ¿cuándo vas a madurar? Al ver su forma de hablar y actuar, hablan como quieran, de cualquier manera. Por eso, los padres, al ver a sus hijos que andan así, se preocupan. ¿Creen que todos los hombres que están vivos son reconocidos como hombres? No, tienen que actuar como hombres para ser reconocidos como hombres. Aunque tengan el cuerpo humano, hay algunos que andan con el pensamiento como de animales. Por eso ya saben cuál es el propósito de la enseñanza, ¿verdad? El propósito de la enseñanza es hacer que sean hombres verdaderos. Aunque inculcan mucho conocimiento, pero sin que cambie su personalidad, es gran problema. Últimamente, lo importante es meter la buena personalidad. Aunque se hayan graduado de la buena universidad y que tengan mucho conocimiento, pero al ver su forma de hablar y de actuar, todavía son inmaduros.
sus obras son bien necias. No porque no tengan aprendizaje, sino su personalidad no está formada. Por eso dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A veces dicen que también todavía educan al feto que está en el vientre de la madre. Cuando una madre está embarazada, tiene pues cuadro, foto de una persona a quien respeta mucho y cada vez que veían esta foto también pues hacen que también quieren que su feto sea como él. No sé qué tanto efecto tenga eso. En caso de los monjes del templo de Buda, ¿a quién van pareciéndose? A Buda. A cada día hacen así. Andan así, pelones. Cuando se les sube alguna codicia, cuando se les suben algunos pecados, otra vez se raspan. Por eso al ver a veces a unos monjes del templo de Buda, de verdad parece que realmente son como Buda, pero su corazón fuera pareciéndose primero. Por eso al ver Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, puestos los ojos. Eso significa que cuando un pintor teniendo a una persona por delante, dibuja sus cejas, su nariz y su boca, así dibuja tal como es un pintor. En una iglesia Pyeongtaek de Corea, una hermana anciana, ella a mí me dibujó, así dándole sermón. Es igual que la foto, soy igual que la foto. Tal como soy, ella así me ha dibujado bien, dándole sermón. De la misma manera, en nuestro corazón hay que ir dibujando todo lo de Jesucristo, uno por uno. Como dice, hay que ir dibujando al Señor Jesucristo en nuestro corazón, quien es autor y consumador de la fe. Por eso, esto es el proceso de crecimiento de nuestra fe. Y de ahí, tercero, grano lleno en la espiga, dice. Hierba, espiga y después al final grano lleno en la espiga, dice. Se refiere al fruto de la vida. Es irse pareciendo a Jesús. No solo nuestro corazón, nuestra vida irán cambiando, sino por fin hasta nuestro cuerpo será transformado. La segunda salvación se refiere al cambio de nuestra conducta, de la personalidad, pero la tercera se refiere a que nuestro cuerpo realmente será transformado como el de nuestro Señor. Filipenses capítulo 3, vamos a buscar. Versículo 20 y 21. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora que somos salvos, bueno, en caso de nuestro cuerpo, es de dónde hemos nacido.
Pero si somos salvos a la vez, ya somos del cielo. Carnalmente somos de donde hemos nacido, pero nuestra alma, espíritu ya es de Dios. Por eso tenemos la ciudadanía en los cielos. Tenemos ya la ciudadanía. Ahora, el trámite inmigratorio se nos terminó. Ya tenemos la visa. Ni necesitamos ahora reservar el boleto de avión. Es porque en cuanto Jesucristo venga, se nos va a llevar. Dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esta salvación se refiere a la del cuerpo. Dice la palabra, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, nuestro cuerpo que tenemos lo va a transformar en el cuerpo glorioso como el de Señor, de manera muy gloriosa, con el cuerpo todavía más glorioso, hermoso que el de los ángeles. ¿Sí lo saben? ¿Les gustaría o no? Les gustaría tanto, ¿verdad? Por eso esperamos a que venga Jesucristo. Una oruga asquerosa que va comiendo la hojita, con el paso del tiempo se transforma en la mariposa. Así que últimamente las mariposas, al ver programa, las mariposas van volando por Océano Pacífico. Con este cuerpo que tenemos cuando venga Jesucristo, no vamos a poder ir. Pero cuando venga Jesucristo, nuestro cuerpo será transformado y con el cuerpo transformado iremos con Él. Iremos con Él. Por eso dice, el cual transformará. Vamos a buscar Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Es la forma de la segunda venida. Por segunda vez dice, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Así que sin nada que ver con nuestro pecado, cuando venga Jesucristo, nosotros seremos tomados. Por eso los salvos esperamos al Señor Jesucristo, a que venga. Pensamos, el día de hoy vendrá o mañana. De verdad está muy cerca este día de la segunda venida. Por eso esta salvación se refiere a la de nuestro cuerpo. Transformará nuestro cuerpo de manera gloriosa. Este cuerpo que tenemos es del polvo de la tierra. Es corruptible, pero será transformado en el incorruptible y en el glorioso. Así que aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Cuando venga Jesucristo, nuestro cuerpo también será transformado perfectamente. Vamos a buscar Romanos capítulo 8, versículo 23. Romanos capítulo 8, versículo 23. Leemos juntos. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Dice, tenemos las primicias del Espíritu, pero aún así gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Por qué? Hay veces en que a veces nosotros los salvos
nos cansamos, andamos con pobreza, andamos menospreciados por la gente, afligidos, angustiados. Por eso, en lo que vivimos en este mundo, tenemos muchas aflicciones. Pero las aflicciones que tenemos después de recibir salvación son para que confiemos más en el Señor y que tengamos más paciencia y que vayamos pareciéndonos más al Señor. Pero de todos modos tenemos las aflicciones. Por eso el apóstol Pablo también quiso irse con el Señor lo más pronto posible, es porque tenía muchas aflicciones. Dice por eso apóstol Pablo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, así que no sé qué escoger. Es esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, dice. Primera salvación es la salvación de alma, la segunda es de conducta de la vida y la última es de cuerpo. Con estas tres cosas se nos terminará así la salvación, perfectamente. Tienen la misma palabra salvación, pero su contenido es diferente, ¿verdad? Se clasifican así en tres. Así que esperamos la redención de nuestro cuerpo. Ahora, para resumir las cosas, la salvación de alma que hemos recibido, como 1 de Pedro 1, 8 y 9. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esta primera salvación ya la recibimos, por eso tenemos el gozo inefable y glorioso. A pesar de que nos encontremos en el momento muy difícil de la vida, con solo pensar en la salvación, nos gozamos y nos alegramos. Si no hubiéramos recibido la salvación, hubiera sido muy miserable nuestra vida. Sin conocer a Dios, al Señor Jesucristo, sin conocer a dónde irnos después de la muerte, de verdad es una vida muy miserable. La vida de la gente sin esperanza es la más miserable. La vida que lleva en este mundo es apenas dura unos años nada más. Pero si esta vida del mundo fuera todo, ¿cuál sería la diferencia entre la vida de hombre y la de animal? Pero hemos recibido la salvación de alma. Al ver Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, dice. Si ya recibieron perdón de pecados, ¿cuántos pecados se quitaron? Para siempre. Tiene que ser eterna redención. Pero si tuvieran algunos pecados que todavía no han sido perdonados, no sería la salvación. Sin dejar ningún pecado, Jesucristo ha quitado nuestros pecados para siempre. La Biblia dice hasta el doble. Por eso hemos recibido la eterna redención. Y después dice, fuimos justificados. Recibir perdón de pecado es un poco diferente de ser justificado. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, que es en Cristo Jesús, dice. Gratuitamente, dice. Perdón de pecado significa que todos sus pecados han sido quitados y ser justificado gratuitamente significa que son hombres como si ya hubieran guardado toda la ley. Por eso Romanos 5:19 dice, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, por la desobediencia de un hombre, por Adán. Pero así también por la obediencia de uno, por Jesús, los muchos nosotros fuimos constituidos justos. En Adán fuimos pecadores, pero en Jesús fuimos justos. Por eso fuimos justificados. Y de ahí también dice, tenemos la vida eterna. San Juan 5:24 que leímos el día de ayer.
El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan 10:28 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Algunos dicen, en caso de los salvos también se les puede perder su salvación, pero está mal lo que dicen o lo que piensan. Si han recibido la salvación seguramente, ya tienen la vida eterna, como dice eterna. El que guarda su vida para que no se pierda no soy yo, sino es el Señor Jesucristo. Habiendo pagado el precio tan alto, tan valioso, nos ha comprado, así que nadie puede arrebatar de la mano de Dios Padre. En la mano del Señor Jesucristo hay todo dispositivo de la seguridad para que no se nos pierda esa salvación. ¿Y qué más? Dice, renacidos, nacimos de nuevo. El haber recibido la salvación significa que nacimos de nuevo como hijos de Dios. En caso de las cosas que vuelan, también todos nacen segunda vez. En caso de Bobosa, al pasar 7 años se convierte en la cigarra y luego va volando. Todas las cosas que vuelan nacen 2 veces. Así que nosotros también, el hecho de que hayamos recibido la salvación significa que nacimos de nuevo. Espiritualmente renacimos. Por eso dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, por la gracia. Así que el haber recibido la salvación significa recibir perdón de pecados, ser justificado, es nacer de nuevo y después ser hijo de Dios. Por eso el libro de Juan capítulo 1 dice que se les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Unos tienen la potestad, autoridad de ser hijos de presidente. Es algo grande en este mundo. Pero imagínense, si somos salvos, nuestro Padre es Dios que ha creado los cielos y la tierra y todo el universo. Ahora ya somos hijos de Dios. Así que 1 de Juan capítulo 3 versículo 1 pone, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Si no conoce al Padre, ¿cómo conocerá a sus hijos? Los judíos no conocieron que Jesucristo era Hijo unigénito de Dios Padre. Si hubieran conocido a Dios Padre, hubieran conocido a Jesús. Los judíos no conocieron a Jesús, o sea que no conocieron a Dios. ¿A poco los hombres del mundo nos conocen que somos hijos de Dios? No, no nos conocen, pero ¿qué les importa? Hay veces en que a veces los perros vienen y nos quieren ladrar y morder. Y les decimos, vete para allá, perro, yo no que soy hijo de Dios. Si los hombres del mundo no nos conocen, ¿cómo los perros nos van a conocer? Ni conocen ellos que somos hijos de Dios. Y también la Biblia dice que ahora que somos salvos, somos herederos, herederos de Cristo y de Dios. Ahora el reino del cielo va a ser mío. Por eso San Juan capítulo 17 dice que hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Ya somos herederos de Dios. Y también recibir salvación significa recibir al Espíritu Santo. Por eso Gálatas 3:2, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando hemos recibido la salvación, el Espíritu Santo vino a mí. Cuando yo fui salvo, yo ni sabía que si eso
era la salvación o que si eso era la venida del Espíritu Santo, pero lo que yo supe exactamente es que he recibido el perdón de todos mis pecados. Y después yo fui conociendo que cuando he recibido la salvación, yo fui hijo de Dios, heredero de Dios, y que yo he recibido al Espíritu Santo. Es algo asombroso, es lo que sucede a la vez. Un niño pequeño no sabe si en su cuerpo hay hígado, corazón, riñones, aunque no lo sepa, sí, existe. Luego que crezca y aprenda de su cuerpo, sabe que tiene hígado, riñones y corazón que bombea 100,000 veces al día. Así cuando crece va conociendo. De la misma manera, en lo que van aprendiendo la Biblia, irán conociendo que ya tienen al Espíritu Santo. Así van conociendo poco a poco. El Señor que ha quitado todos mis pecados mora en mí. Mora en mí. Aunque no lo sepan, sí, está ahí, en nosotros. Así que 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Por qué se les dijo esta palabra? Es porque con el cuerpo los hermanos de la iglesia de Corinto cometían pecado con ese cuerpo, hasta el pecado adulterio. Por eso dice, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Así ensuciaban el templo del Espíritu Santo. Si lo supieran realmente no irían a cualquier lugar. Uno dice, quiero ir hoy a un lugar. Y le dice al Señor, Señor, hoy que descanses en la casa. ¿A dónde voy a ir el día de hoy? No te gustará. Bueno, ya me voy. Quédate tú en la casa. Entonces el Señor nos dirá así, bueno, que te vaya bien, ¿no? Así nos dirá, que te vaya bien. No, el Señor no nos dejará jamás. Cuando vamos a antro y bailamos, aun cuando estamos ahí, el Señor está con nosotros. Entonces, ya teniendo al Señor Jesucristo en sí, van a hablar como quieran, de cualquier manera, van a querer cometer pecados y actuar de cualquier forma. Así que dice la palabra, salid de medio de ellos y apartaos, no toquéis lo inmundo. Los salvos fuimos apartados del mundo. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice la palabra, sed santos porque yo soy santo. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Antes vivíamos en medio de pecados, pero ya fuimos apartados. Así que debemos vivir dignamente como hijos de Dios. Por eso 1 de Pedro 4:2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, dice. Desde que hemos recibido la salvación, ya nos queda el resto de nuestra vida. En el resto de nuestra vida ya no hay que vivir conforme a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Sea que vivamos o que muramos, que sea conforme a la voluntad de Dios. Así es la vida de los cristianos salvos. Vamos a buscar 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. 13.
Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando es Cristo sea manifestado. Cuando es Cristo sea manifestado, espera por completo en la gracia que se os traerá. Va a haber gracia que el Señor nos va a traer cuando sea manifestado. Y es la que tenemos que esperar. ¿Qué tipo de gracia será? Hay que esperarla, ¿no? Desde que somos salvos hasta que vayamos al cielo, dependiendo de cómo nosotros hayamos vivido, va a haber tribunal de Cristo. Vamos a buscar Segunda de Corintios, capítulo 5, Nuevo Testamento, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 9 y 10, leemos juntos. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Apóstol Pablo dice que o ausentes o presentes, o sea vivir o sea morir, hay que serle agradables. Es lo que dice apóstol Pablo. No solo hay que tratar de agradarle a nuestra carne, sino al Señor. Aunque yo quiera hacer algo, si al Señor no le parece, no hay que hacer. Hay que hacer lo que le agrade al Señor. Hay que hacer lo que le guste al Señor. Si al Señor no le parece, no hay que hacer. Si tenemos el corazón de Cristo, vamos a poder hacer así. Así que para agradarle al Señor, Jesucristo también dijo así en San Juan 8, el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesucristo dijo, yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Hebreos 11:5 también. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Sin ver la muerte, así fue traspuesto, ¿no? Y lo traspuso Dios antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Génesis 5:22 dice, caminó Noé, Enoc con Dios. O sea, tuvo testimonio de haberle agradado a Dios. Nosotros también así seremos tomados sin ver la muerte como Enoc. Bueno, sea en la muerte o sea en la vida, de todos modos hay que tratar de agradarle a Dios. Como apóstol Pablo, como los primeros salvos de la iglesia primitiva. Hay que siempre agradarle. ¿Por qué? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, dice. Los salvos, cuando venga Cristo, estarán de pie ante el tribunal de Cristo. Los que no han recibido la salvación recibirán el juicio aparte. Dependiendo de los pecados que hayan cometido, recibirán juicio y van a ir al infierno y recibirán castigo eterno. Pero los salvos, todas las cosas viejas ya pasaron, ya no importa cómo hayan vivido antes de recibir la salvación, pero después de recibir la salvación hasta que vayan con Cristo, dependiendo de cómo hayan vivido, todo lo que han hecho será calculado, sea bueno o sea malo, dice. Sea bueno o sea malo. En este caso, lo bueno y lo malo que dice es diferente de la norma del nivel moral que dicen los hombres del mundo. En caso de los hombres del mundo, si es algo bueno, es bueno. Si es algo malo, dicen que es malo. Claro, para los cristianos salvos es igual. Pero todavía los cristianos tienen nivel más alto.
Si no viven conforme a la voluntad de Dios, ante Dios eso puede ser malo. Así que Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En este mundo hacer el mal es malo, pero para nosotros no hacer lo bueno es pecado. Aun sabiendo si no lo hacemos es pecado. Aun sabiendo que es la voluntad de Dios, si no lo hacemos es pecado. Así que, sea bueno o sea malo, así compareceremos en el tribunal de Cristo. El haber vivido solo para sí mismo es malo. El haber vivido para Dios es bueno. El vivir conforme a la voluntad de Dios es bueno. Así que dependiendo de cómo vivamos con este cuerpo en el resto de nuestra vida, seremos juzgados y todo será revelado. Así que Apocalipsis capítulo 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. A cada uno según sea su obra, dice. Después de recibir la salvación, dependiendo de cómo hayamos vivido, vamos a recibir el premio diferente. El galardón que se nos va a dar es diferente de este mundo. No es una hojita donde dice diploma y se nos da, no es así, sino es la gloria eterna que se nos va a dar. Por eso, si es la voluntad de Dios, hay que recibir cualquier tipo de tribulación o aflicción. ¿Por qué? Vamos a recibir el galardón, la gloria eterna. Lo que hemos vivido para Dios es algo pequeño, pero cuando venga Cristo, se nos dará una gloria tan grande, 1000 veces, 10,000 veces más grande de lo que nosotros hemos hecho, nos va a dar el galardón. Así que 2 Corintios 4:17, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, dice. Aquí dice leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Yo sé que hice algo pequeño, pero se me va a dar una gloria, un galardón tan grande. Esto es la gracia. Por esto es la gracia que se nos traerá cuando Cristo sea manifestado, dice. Así que la salvación de alma que hemos recibido es igual para todos, pero el galardón y la gloria será diferente en todos, así como la gloria del sol, de luna, de cada estrella es diferente. La gloria que recibirá apóstol Pablo y de Pedro y de diácono Esteban, quien murió apedreado, será diferente en todos. No va a haber galardón grupal. El galardón grupal no es algo justo, sino a cada uno según sea su obra. Esperando este día, después de recibir salvación, ya no hay que vivir conforme a nuestros deseos carnales, sino a la voluntad de Dios. Así que nuestra fe debe ir creciendo. Por eso Efesios 4, 13 y 14 así pone. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Juntos, dice, todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta alcanzar a Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Crezcamos en todo hasta que vayamos con el Señor. Ahora que somos cristianos salvos, como dice apóstol Pablo, ya no hay que ser niños pequeños. Como dijo, cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Hay que dejar ahora la
las costumbres anteriores. No hay que decir así, qué bueno que yo soy salvo, con la salvación estoy contento. No hay que decir así. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo podremos ser perfectos como Dios Padre? Pero esto es el propósito final. Hay que irnos pareciendo poco a poco a Jesús y a Dios, y después hasta nuestro cuerpo será transformado y perfecto. Esperando este día, nosotros ahora como salvos, en el resto de nuestra vida, vamos a vivir de manera separada, separados, aparados del mundo conforme a la voluntad de Dios. Oremos juntos. Dios nuestro Padre, Santo y Misericordioso, has salvado a nosotros que estábamos muertos por los delitos y pecados, y por nosotros que vivíamos conforme a los deseos carnales, has derramado la sangre preciosa y has muerto en la cruz para darnos la salvación y nos has tomado por tus hijos. En el resto de nuestra vida, ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Y te damos gracias por brindarnos siempre esta gracia. Ayúdanos a vivir siempre conforme a tu voluntad y para tu gloria, para que cuando estemos de pie ante ti, Señor, recibamos la gloria y la alabanza. Todavía hay muchos que no han recibido la salvación de nuestros amigos, familiares, vecinos, conocidos, para que sigan recibiendo la salvación. Te lo encargamos a ti, Señor, todo y oramos en el nombre de Señor Jesucristo. Amén.